Muy buenas noches para todos nuestros teleamigos y bienvenidos a esta nueva emisión de Debates UGC. Colombia está a puertas de la primera vuelta para elegir presidente de la República el próximo 27 de mayo. Pero además, todos los rectores y vicerrectores en América Latina estamos a puertas de nuestra Conferencia Regional de Educación Superior, que se llevará a cabo en este año 2018 en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Vamos a conmemorar el centenario de la Declaración de Córdoba, el Manifiesto de Córdoba. Y sobre esto, pues se han dicho muchísimas cosas. De manera que hoy vamos a conversar un poco sobre educación superior. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Algunos están exigiendo que la educación superior en Colombia sea gratuita, pero resulta que la educación no es gratuita. Alguien la paga. Lo que deben de exigir algunos, supongo, es que la pague el Estado. Pero el Estado se financia de los recursos que recibe por impuestos, por explotación de hidrocarburos y otras tantas cosas que allí están en las finanzas públicas. Educación gratuita, la verdad es que no hay. Hay educación financiada o costeada por el Estado. De manera que hoy vamos a hablar de educación superior y elecciones 2018. Quiero saludar de manera muy especial al doctor Rodrigo Riaño Pineda, nuestro vicerrector académico en la Universidad La Gran Colombia. Rodrigo, bienvenido a Debates UGC. Santiago, buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí en este espacio de Debates UGC, sobre todo en un tema como este. Dice el profesor Julián de Zuviría, me llama la atención esa frase, dice, si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato, ¿no? Entonces, por allí yo creo que ya tenemos que empezar a revisar. Yo he revisado con juicio las propuestas de todos los candidatos, veo mucho la palabra gratuidad, veo mucho la palabra las mejores universidades, pero ¿cuáles son las mejores? ¿Cómo es la gratuidad? Ahí. Nos acompaña también en la noche de hoy Edwin García, nuestro coordinador del programa de licenciatura en filosofía de la Universidad La Gran Colombia. Edwin, bienvenido y de antemano felicitaciones por la obtención de ese nuevo registro calificado para la licenciatura en filosofía. Muchas gracias, doctor. La idea es plantear hoy algunos enunciados referentes a la educación y sobre todo a ese planteamiento que hay hoy de bueno, ¿cómo hacemos con la educación gratuita? Y si efectivamente podemos pensar en trayectoria, ese tipo de conceptos. La idea es esa y para eso estamos acá, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Edwin. Nos acompaña Demar Córdoba, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad La Gran Colombia y periodista con gran trayectoria en Radio Red de RCN. Demar, bienvenido a Teleamiga. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches a todos ustedes y también a los teleamigos que a esta hora nos ven en directo. Pues sí, un tema muy importante, Santiago, porque hay que ver qué es lo que le proponen los candidatos presidenciales a Colombia en un tema tan importante como es la educación. Porque siempre lo hemos dicho, la paz no está en La Habana o no estuvo en La Habana ni tampoco en el Teatro Colón o en Cartagena. La paz está en la educación. Y nos acompaña también Felipe Torres, presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, con quien hemos tenido ocasión de conversar sobre estos temas en reiteradas ocasiones. Felipe, bienvenido una vez más a Debates UGC. Muchas gracias, rector. Buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo, que vamos a discutir un tema del que los jóvenes tenemos mucho protagonismo. Todos ustedes ya tienen una edad en la que ya han pasado cursos de educación superior. Nosotros somos los que vamos a mirar estas políticas que los candidatos tienen y vamos a vernos beneficiados o fracasados con estas políticas. Bueno, yo quiero empezar por lo siguiente y de antemano quiero saludar a todos mis colegas rectores con quienes compartimos en el último Encuentro Nacional de Rectores aquí en Bogotá y con quienes seguramente vamos a compartir también en Argentina y posteriormente en el nuevo Encuentro de Rectores en el mes de octubre de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Pero tengo esta inquietud. Se está hablando mucho en los programas de los candidatos de la gratuidad, que la educación tiene que ser gratuita, sobre todo para los estratos 1, 2 y 3, que no pueden de alguna manera costear la educación superior, etc. Y siempre aparece ahí como a la sombra este tema del programa Serpilo Paga. Serpilo Paga es un programa del gobierno nacional que lo que busca es financiar, pagar las matrículas de los estudiantes de bajos recursos que son muy juiciosos, que obtienen excelentes resultados en las pruebas Saber 11 y exigen que tienen que estudiar en universidades acreditadas de alta calidad, siendo que la acreditación institucional pues es un proceso que otrora era voluntario y en la ley de hecho aún es voluntario. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa
con los no tan pilos. Es decir, cuando yo veo, como lo veo en el departamento del Tolima, en el departamento del Huila, que es donde, digamos, tengo pues mis raíces, y lo que veo allá es que hay muchos estudiantes que van a las escuelas rurales, luego terminan su bachillerato en los centros urbanos, en las cabeceras municipales, donde en muchas ocasiones los colegios no son de la mejor calidad, pues por las limitaciones presupuestales, de infraestructura, de acceso, de tecnología que hay allí. Y entonces los resultados de sus pruebas Saber 11, por más de que quieran, no son los mejores y no logran competir a nivel nacional, digamos. ¿Qué pasa entonces con los no tan pilos? Porque yo no veo, y lo debo decir claramente, no veo en el conjunto de programas de los candidatos a la presidencia que haya una preocupación por eso, que es el grueso de la población. Yo no sé, Rodrigo, cuántos bachilleres se estarán graduando año tras año, pero son cientos de miles, y solo un porcentaje muy reducido puede acceder a la educación superior. Si excluimos de eso el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, pues es una minoría. Yo no veo esto, no sé usted cómo lo ve, Rodrigo. Pues Santiago, lo que veo es que en efecto el gobierno y los candidatos están hablando de dos temas. Uno, reorganizar el Serpilo Paga o mejorar el Serpilo Paga, pero pues se sigue favoreciendo a un grupo muy pequeño de estudiantes, pues que por diferentes variables psicológicas, culturales, incluso de nutrición y demás, pues lograron tener una prueba Saber 11 aceptable y logran acceder a esas universidades que o son públicas o son universidades de élite que reciben a estos estudiantes con esos buenos puntajes, ¿no? Fajardo, por ejemplo, habla de las mejores universidades y yo siempre me planteo cuál es la mejor universidad, ¿no? Entonces queda en efecto un grupo de estudiantes que no puede acceder a la educación superior. Algunos candidatos proponen el tema de la formación técnica y tecnológica como una solución, pero pues hay personas que quieren acceder a la educación superior y entonces el camino son las universidades populares. Universidades como la Universidad de la Gran Colombia, por ejemplo, donde brindamos una formación de calidad a estudiantes de estratos 1 y 2. Pero ¿qué sucede? Que cuando el gobierno toma decisiones, como por ejemplo con lo del plan de desarrollo, que afectando por ejemplo el acceso a créditos de educación superior, pues también termina afectando la cobertura. Estos estudiantes se quedan sin posibilidades de créditos y pues se quedan sin educación superior. Venga, ¿no? Dos temas sobre eso para dar la palabra a los demás panelistas que nos acompañan esta noche. Hablábamos con Felipe hace unas horas en la rectoría de la Universidad de la Gran Colombia sobre el tema de la calidad de las pruebas de ingreso, de las entrevistas para ingresar, la importancia de las pruebas Saber 11, etcétera. Y yo planteaba una inquietud y es, bueno, si yo tengo una universidad donde solamente recibo los mejores ICFES, tengo unos cupos y recibo solo los mejores ICFES, o si como algunas universidades públicas hago unos exámenes de admisión que son pues muy difíciles, muy robustos, aplican más de 1000 aspirantes para 50 cupos, eso pasa mucho en programas de medicina, por ejemplo, etcétera, pues en últimas la gran mayoría no va a poder acceder, pero planteaba lo siguiente, cuando usted se gradúa del colegio, ¿sí? Su título de bachiller dice la República de Colombia y en su nombre el colegio tal o la institución tal le confiere el título de bachiller, académico, técnico, científico, lo que corresponda. Pero es la República de Colombia la que le dice a usted, señor Edwin, usted es bachiller, señor Santiago, usted es bachiller, señor Rodrigo, usted es bachiller. Y resulta que luego para acceder a la educación superior, a programas de educación profesional, programas de pregrado, pues eso no es válido. Porque, señor, ¿dónde están sus pruebas Saber 11? Señor, usted no pasó un examen de admisión. Luego, entonces, ¿por qué el mismo Estado colombiano me está diciendo a mí que yo soy bachiller cuando aparentemente no, porque no soy suficientemente bueno para acceder a la educación superior? Eso por un lado. Pero por otro lado, y lo pongo en discusión, es decir, ¿es suficiente con ser bachiller en Colombia para acceder a la educación superior? ¿O simplemente el bachillerato se volvió una cosa que le expiden un cartón a cualquier persona, pero eso no le permite a usted continuar su formación hacia la educación superior? Punto 2. El vicerrector hablaba ahora de los grandes problemas que enfrentamos en materia de financiación de la educación superior. ¿Cómo hago yo, como un bachiller que sale o como alguien que está trabajando y quiere cursar una carrera profesional para poder pagar mis estudios de pregrado en una universidad? Digamos, cuando no tengo la posibilidad de acceder a una universidad pública en la que no pago. Yo no uso el término educación gratuita. Y ahora entonces dice, el ICETEX solamente financio programas de pregrado que estén acreditados de alta calidad. Pero ustedes y yo sabemos, los que trabajamos en educación superior, que por ejemplo si yo quiero innovar, yo quiero sacar un programa profesional en
no sé, administración de empresas innovadoras para la gestión cultural, que lo estamos mirando, tantas otras cosas, pues ese programa hay muy pocos, o tal vez no existen, o si yo quiero hacer un programa de ingeniería institucional, o si quiero hacer un programa de ingeniería, lo que corresponda, tantas ingenierías que hay ahora, ingeniería de software y una cantidad de asuntos, pues en últimas, ese programa que es nuevo, que es una oferta diferente, que es una apuesta por la innovación, tiene que tener un conjunto de cohortes de egresados para iniciar el proceso de acreditación. Luego, eso está frenando la innovación en educación superior. Así es. ¿O no? Entonces, yo tengo esas dos preguntas. Primero, pues es muy fácil decir que son o que somos o lo que corresponda las mejores universidades cuando solamente se limitan a recibir los que obtienen los mejores resultados en las pruebas de estado, dejando a la gran mayoría que no llega ya al primer quintil o cuartil, como sea. Entonces dejan a la gran mayoría excluidos. Y lo segundo, pues ¿qué va a pasar con la innovación? Con la innovación necesitamos nuevos y mejores programas de pregrado, nuevos y mejores programas de posgrado, pero para esos programas pues hay una dificultad de financiación. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? Santiago, realmente, y compañeros, hay un gran contrasentido en el mismo Estado colombiano en cuanto a cuando se propende o se pretende que la educación sea gratuita, inclusive como un derecho fundamental que no puede ser cumplido precisamente porque el Estado colombiano tiene un enorme hueco fiscal que se reparte en distintos rubros, distintas situaciones que tiene la nación y no tiene cómo suplir ese vacío que existe para educar a los colombianos. Y segundo, miren ustedes, cifras del gobierno nacional indican que el 62% de los jóvenes de los campos colombianos no pueden acceder a la educación superior en Colombia, a la educación de bachiller, y solamente el 1% logra matricularse en una universidad. Los jóvenes de origen rural, digamos. Sí, claro, de los campos, de las fincas, de las veredas, no tienen acceso a la educación. Entonces, mucho menos a un programa de alimentación que les permita poder tener alguna posibilidad de desarrollo mental para asumir un buen estudio y asimismo llegar a una universidad, pero además con un agravante que quisiera presentar, y es que cuando la persona logra presentarse y sacar una buena prueba de estado, ¿cierto? Y logra llegar a ser pilopaga, llega a una universidad de las más costosas del país, que es una universidad privada no pública, a donde se está yendo más del 90% de los recursos públicos, es a las universidades privadas, ¿cierto? Para que la universidad privada le pueda dar educación a esas personas que vienen de los pueblitos, de la vereda y que logró ser pilopaga. Pero llega y si él no logra cumplir con la expectativa, tendrá que reembolsar el dinero porque no logró cumplir con el fin de haber cursado su carrera universitaria en esa situación con la beca o con la posibilidad que le da ser pilopaga. Para mí es un gran problema. Bueno, a ver, Felipe, usted es el estudiante de la mesa. ¿Cómo ve estos temas? Rector, como usted lo decía, en departamentos, por ejemplo, de La Guainía, Vaupés, Amazonas, que no tienen universidades acreditadas, esos estudiantes tienen que irse a otros departamentos del país, endeudarse para conseguir alimentación, hospedaje, transporte, para estudiar en esas universidades que se llaman acreditadas según los estándares. Y como usted lo dice, la ley dice que es voluntario, pero el gobierno de facto lo ha puesto obligatorio para acceder a recursos de educación superior. Y también en este tema hay que hablarse sobre todos estos movimientos que exige el gobierno. Por ejemplo, como lo decía el vicerrector, con el plan de desarrollo, hay universidades, más o menos de 40 creo que están acreditadas, que son las que tienen recursos del ICETEX. 40.000 estudiantes que no pudieron estudiar este semestre en universidades no acreditadas no podrían irse a esas 37, 40 universidades. Entonces, esas universidades acreditadas tampoco tienen la capacidad para recibir a todos los que no pueden acceder a recursos del ICETEX. Entonces, es una crisis que el gobierno ha intentado tener. Dijo que quería hacer una Colombia más educada 2025, pero además otra cosa, destinó todos los presupuestos de regalías a carreteras. Lo que estaba destinado para ciencia, innovación y tecnología, ahora va para carreteras. No vamos a investigar cómo hacer una carretera que dure, sino vamos simplemente a poner asfalto, cuando ese dinero hubiera podido ser en investigación para mejorar la calidad, el acceso a la cobertura. Entonces, se ve que las políticas del gobierno han fallado a largo plazo. Ahora, quiero sugerir una lectura. Antes de dar la palabra al profesor Edwin, quiero sugerir una lectura. Los autores Clayton Christensen y Henry Eyring, en el año 2011 tal vez, escribieron un libro que se llama The Innovative University, la universidad innovadora. Ellos dicen tres cosas que a mí me parecen interesantes para este debate y para que los candidatos a la presidencia lo tengan en cuenta.
Ascun, por ejemplo, tiene un documento que para mí es muy general de lo que debemos hacer en educación superior. Entonces, asumo esta tesis de Christensen y de Eyring en el siguiente sentido. Dicen tres cosas. Primero, en un momento las universidades valían por los profesores que tenían, es decir, unos grandes maestros con gran trayectoria, gran experiencia, digamos un ejercicio profesional intachable, muchas publicaciones, etc. Y lo que hemos visto, Brigham Young University, esta de los mormones y otros ejercicios nuevos de otras community colleges que avanzan a ser universidades, es que hoy por hoy lo que están pidiendo las empresas son las competencias que en efecto desarrollaron sus estudiantes. Es decir, puede haber un estudiante que vio clase con el maestro de maestros y resulta que sacó 3,01 y no desarrolló las mismas competencias que otro que de pronto vio su clase con un profesor más joven, pero que transmitía mejor, generaba más amor por el conocimiento. Entonces, es la primera tesis de estos dos autores. Dicen, oiga, ya no son tanto los importantísimos maestros que hay, que son muy importantes. Yo soy profesor, aquí todos somos profesores, etcétera, sino el desarrollo de las competencias de los futuros profesionales. Dos, y esto a mí me interesa mucho, ya no es el estudiante tiene que adaptarse a lo que la universidad está ofreciendo allá, sobre todo en educación presencial, sino que el estudiante quiere diferentes modalidades, quiere poder estudiar en su tiempo, quiere poder adaptarse o adaptar su agenda para poder estudiar en diferentes momentos, y de ahí pues las modalidades a distancias, las modalidades online, las modalidades de la jornada nocturna, jornada continua, bueno, tantas cosas que hay. Ya no es el estudiante que tiene que hacer todo para adaptarse a la universidad, sino las universidades tenemos que estar viendo qué está pasando con los millennials, con los centennials, con lo que corresponda, y ver cómo llegamos allá para que quieran estudiar y tengan todas las posibilidades. Esa es una segunda. Y la tercera, que es la que me llama la atención para el debate, dicen, hay una cantidad de universidades, y estos dos autores critican a Harvard, por ejemplo, comparan Brigham Young University con la Universidad de Harvard, y dicen, hay unas universidades tradicionales que tienen un ADN particular, que son históricas, tradicionales, que siguen alegando que son las mejores del mundo, con unos sistemas, digamos, de gestión educativa que algunos llaman arcaicos, pero se mantienen porque logran todos estos apoyos gracias a las asociaciones de egresados y demás, que entonces logran gestionar este tipo de ejercicios. Serpilo paga una cosa y la otra que la sostienen, y frenan la innovación de otras universidades donde pueden ofrecer, por ejemplo, programas de excelente calidad con profesores internacionales que se pueden conectar desde Nueva Delhi para dar una clase, bien sea sincrónica o asincrónica en la modalidad online, a costos muy inferiores. Entonces toda esa carga burocrática de las otras importantísimas universidades tradicionales pues no se puede sostener. Son tres puntos que me parece que abren el debate, pero también con lo siguiente. Los rectores de universidades públicas permanentemente están exponiendo la queja de que no les han incrementado los presupuestos, porque el presupuesto de las universidades públicas solo sube de acuerdo con el índice de precios al consumidor y sus gastos sí se incrementan, pero es que los gastos de funcionamiento son muy altos. Y por ejemplo en las universidades privadas a los profesores les damos unas bonificaciones, doctor Rodrigo, usted que modificó el estatuto profesoral de la Universidad de Gran Colombia para eso, por las publicaciones que hagan, pero es por una sola vez. No que el profesor publica 3 o 4 cosas y de ahí en adelante va a tener unos salarios, digamos, abultados y de por vida, publique o no publique. Eso también es importante. Profesor Edwin, ¿usted qué opina de todos estos temas de los que estamos hablando aquí? Bien, gracias. Pues inicialmente hay un problema y es, bueno, ¿qué pasa con el no tan pilo? ¿No? Digamos que hay es un enunciado muy fuerte que se ha asumido de dos formas, ¿no? Una manera un poquito fetichista, y es el neoliberalismo político ha planteado, ajustemos un poco un tipo de universidad y un tipo de programa que esté al alcance del bolsillo del usuario. Entonces, de entrada hay un problema muy grave en la medida en que no es que se banalice, digamos, el concepto de educación y de universidad, sino que efectivamente se vuelve excesivamente instrumental. De entrada también hay otro planteamiento, y digamos que es una dialéctica, ¿no? Una dialéctica terrible en la que ha caído Colombia, ¿cierto? Al asumir que o pensamos de una forma excesivamente neoliberal o pensamos de una forma excesivamente con la estética del genio, ¿no? El chino brillante que es capaz de efectuar enunciados y es capaz de posicionarse en una universidad ranqueada. ¿Qué pasa con el entre? ¿No? O sea, ¿qué pasa entre esas dos cosas? O sea, pensemos de alguna manera en una universidad popular que también sea capaz, ¿cierto?, de establecer conectividad, de establecer planteamientos, de producir enunciados. Aquí está de fondo un poco ese planteamiento del siglo XX que hereda un poco la escuela alemana. Gadamer es portador de ese enunciado, y es
Hay un tipo de educación específico para el investigador, para el profesional y para el técnico. Entonces, de entrada, nosotros hemos caído un poco en esa lógica y no hemos examinado bien lo que pasa entre, ¿cierto?, ese tipo de estructuras. Y entre, digamos, también esta discusión está qué es lo que estamos pensando en Colombia como universidad. Yo también sugiero un texto y es el de Universidad sin condición, de Derrida, ¿sí? En ese texto pasa algo muy bonito y es que Derrida hace como un análisis de la universidad contemporánea y plantea, efectivamente la universidad forma, claro, no le podemos quitar el papel formativo, ni el papel ético, ni el papel político, pero la universidad también debe ser el lugar en el que se produce la subjetividad. Y es el lugar en el que se producen también, no solamente modos de ser, sino que se crea también, se crea de otra forma, de una forma no tradicional. Entonces yo pensaría que hay un entre que no se ha examinado ni en las propuestas, digamos, de candidatos actuales, porque todos, el lenguaje sí, como lo dice el doctor Rodrigo, es muy particular, ¿no? Es el lenguaje de la equidad, el lenguaje de la inclusión, ¿cierto? Y parece a veces muy vacío, ¿no? Es un lenguaje vacío en el que uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a entrar con lo intermedio? ¿Sí? ¿Cómo vamos a entrar con el intermedio que no necesariamente es digamos que es el grueso de la población? ¿Sí? Oiga, yo lo escucho con mucha atención y pienso en otro autor, digamos, Max Weber, esas conferencias del político y el científico, digamos, la ciencia como vocación, la política como vocación, el papel de la universidad. Hace poco compartíamos con el presidente de la universidad el texto de Ortega y Gasset, ¿no?, sobre el sentido de la universidad, pero aquí se piensa, hay frases que me molestan a mí, porque cuando usted lee la Constitución Política de Colombia, además usted que es profesor de Constitución, artículo 13, donde todos nacemos libres e iguales ante la ley, no habrá discriminación, etcétera, etcétera. Y uno ve que los padres de familia con mucho cariño le dicen a sus hijos, mijito, vaya a la universidad para que usted sea alguien en la vida. Vaya usted a la universidad para que usted se supere. Vaya usted a la universidad para que no le toque tan duro como me tocó a mí. En esa idea que además tiene un trasfondo de ingresos y socioeconómico detrás muy marcado. Eso no pasa en otros países. Es decir, cuando yo veo que, por ejemplo, insisten tanto, Edwin, en el tema de la gratuidad y una cosa y la otra, y nos comparan con Alemania y con Finlandia y con Noruega, yo digo, perfecto, pero es que en Noruega usted vaya o no vaya a la universidad, sigue siendo un ciudadano con los mismos derechos y el tema de la igualdad ante la ley y la igualdad de ley está ahí vigente. Aquí se piensa que no. Todo esto que hemos visto de los usted no sabe quién soy yo sí fui a la universidad, estudien, etcétera, pues eso implica que hay una sociedad profundamente desigual, donde hay que replantear también, y lo comparto mucho con Edwin, el papel de hacia dónde va la universidad en el sentido. Pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. No me quiero ir sin recordarles a todos nuestros teléfonos de contactos en Bogotá, 287-8355, nos pueden escribir al WhatsApp 322-845-8232, seguirnos también en vivo en www.radioamigainternacional.com, porque recuerden, Debates UGC es para que todos los teleamigos también participen en estos debates que promovemos siempre desde la Universidad La Gran Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso y se nos ha vuelto costumbre que cuando vamos fuera del aire para una pausa, empieza el debate aquí en Debates UGC. La idea, lo que yo les quiero decir a nuestros panelistas de hoy es, hombre, cuando estemos al aire es que tenemos que debatir. Rodrigo Real. Bueno, Santiago, es que vuelvo al tema inicial, aprovechando que estamos hablando de educación superior y elecciones 2018, y es, uno revisa las propuestas de Petro, es decir, uno lo ve haciendo campaña, lo ve por ejemplo en Medellín, alguna vez que estábamos precisamente revisando nosotros el proyecto de la Universidad de la Gran Colombia en Medellín, justo coincidimos con la visita de Petro, y Petro estaba en una comuna diciendo, aquí a esta comuna voy a traer universidades, no una, 2 o 3 universidades totalmente gratuitas para todos los estudiantes. Duque, Iván Duque, habla después de un reforzamiento del tema de inversión y demás, pero también habla de una gratuidad en los estratos 1 y 2. Fajardo habla de mejorar el tema del ser pilopago, es decir, ampliar una posibilidad para que los estudiantes vayan a lo que a mí me inquieta, que son las mejores universidades. Y la pregunta es, ¿la plata de dónde? Un poco, hay una frase que utiliza mi suegra que es magnífica y dice, ¿con qué ropa? Es decir, ¿la plata de dónde? Y hay un tema
para darle el paso a Ademar, hay un tema y es que se empieza a generar un ruido porque se habla de la calidad, pero no se le explica a las personas que una universidad que no tenga una acreditación de alta calidad no es que sea de mala calidad, ¿no? Entonces, ahora, si a mí, como vicerrector, me interesa es que si van a financiar para estratos 1 y 2 y si van a darle la posibilidad de que esas matrículas lleguen a universidades como la Universidad de la Gran Colombia, yo estaría feliz. Pero como estamos hablando de esas mejores universidades, ahí es donde yo empiezo a tener, digamos que un encontronazo, ¿no?, con las propuestas de los candidatos. Antes de darle paso a Ademar, muy importante aclarar un tema para todos los teleamigos y en general para todo Colombia, y es, si yo, por ejemplo, quiero una universidad nueva, recuerden que la Universidad de la Gran Colombia tiene 67 años, hay otras universidades que tienen 300, 400 años, que todavía son el primer claustro universitario, etcétera. Pero si alguien quisiera crear una nueva universidad, de cualquier tipo, pues eso le va a tomar varios años para poder cumplir con una cantidad de requisitos para presentarse a la acreditación, y no por eso la universidad es mala, porque si fuera así, entonces el otro era Rick's College, hoy Bingham Young University, sería mala. O entonces todas las universidades que han surgido recientemente, pues entonces también serían malas. Eso me parece que es un tema que hay que precisar. El proceso de acreditación institucional de alta calidad es un proceso voluntario, es un proceso para el que las universidades, si así lo deseamos, y nosotros igual también lo deseamos, tenemos que organizarnos para que sea sostenible y no tener que subir de manera desproporcionada las matrículas. Yo le cuento a todos los teleamigos y a todos los que están aquí en la mesa, cuando a mí me preguntan por la acreditación, yo digo sí, acreditación sí, pero tengo una condición: sin subir matrículas de pregrado de manera exagerada. En la Gran Colombia subimos las matrículas del IPC más el 1 o el IPC más el 1.5 máximo, porque es lo que hemos acordado en la convención colectiva con todos los trabajadores de la universidad. Pero hay otras que lo que hacen es, vamos a acreditarnos, subimos las matrículas 10 o 15% y terminamos siendo unas matrículas de élite que son inaccesibles. Antes de dar la palabra a Felipe, Ademar estaba pidiendo la palabra. Volviendo al tema que plantea el doctor Rodrigo, yo sí quisiera servir de abogado en el caso de la campaña que promueve el Centro Democrático con Iván Duque, porque mire que a diferencia de los demás candidatos, Iván Duque tiene muy clara la visión que es necesaria para construir país, porque es que no se puede hablar de educación superior gratuita, ni en estratos 1 y 2 y mucho menos en los demás, si no hay seguridad, si no hay cohesión social y si no hay confianza inversionista. Esos tres pilares que son fundamentales de la campaña, lo que buscan es que el país tenga un desarrollo, y si hay un desarrollo económico, por supuesto que puede haber un rubro especial y muy importante para la educación superior. No lo que sucede con Gustavo Petro, porque lo hemos escuchado hablar de 14 billones de pesos para la educación, el otro día lo escuché hablar de 20 billones, nunca entendí cómo hizo ese tránsito de los 14 a los 20, pero nunca dice de dónde va a sacar el dinero, y la gente pues hierve de la felicidad, pues los que lo siguen, y dicen, no, qué maravilla, este es el presidente de la educación. No es cierto, porque pues muy fácil es decir, subo la educación, el rubro de 4 billones a 14 y luego a 20, pero nunca dice de dónde saca el dinero. Bueno, Felipe. Rector, también quería decirle, por ejemplo, nosotros en la Universidad de la Gran Colombia, los representantes estudiantiles, hemos analizado los exámenes ABERPRO, los resultados. Le va muchísimo mejor a los gran colombianos que a esas universidades ranqueadas, y pagamos muchísimo menos por educación. Entonces, ese mensaje de que si se quiere tener acreditación deben pagar los estudiantes más de 15 millones al semestre es un mensaje equivocado, porque no garantiza educación. A mí también en los resultados me fue muchísimo mejor que universidades tan altas. Y en ese caso también podría plantearse la gratuidad redistribuyendo mejor el presupuesto. El año pasado fueron 38 billones, pero un poco porcentaje fue para inversión, o sea, para gastos de mantenimiento, como lo decía. Entonces, 93% de los recursos que se destinan a las universidades públicas son para funcionamiento. Y en ese caso, esa plata podría redistribuirse, aumentar la cobertura, la investigación. Y un ejemplo de ello podría ser la Universidad de Antioquia. Ya crearon la primera universidad digital de la Gobernación de Antioquia. Eso va a reducir muchísimo la nómina y podrían aumentar la cobertura. Entonces puede haber educación de gratuidad, y también hay que ponerle el debate a la educación técnica y tecnológica, que es muy amplia en Alemania y estos países europeos. El estudiante no tiene que ir a hacer una carrera profesional, puede hacer una técnica y tecnológica, y no por eso es menos, y puede acceder a un trabajo formal. ¿Pero no cree que ahí está el rollo? En Alemania no por eso es menos. Pero fíjese que aquí, como tenemos esa idea de supérese, papito, vaya a la universidad, entonces ahí hay un problema. Voy a interrumpir, tenemos una llamada, nos llama Antonio desde la ciudad de Bogotá. Antonio, buenas noches y bienvenido a Debates UGC. Buenas noches, señor rector. Mi pregunta es la siguiente.
¿Vale la pena en Colombia hacer una carrera profesional teniendo en cuenta que al salir a la oferta laboral es muy mínima? ¿Es muy qué? Muchas gracias por su aporte. Antonio nos pregunta, ¿vale la pena cursar una carrera profesional sabiendo que una vez usted termine su carrera, es decir, se gradúe, la oferta laboral es muy reducida? ¿Qué opinan nuestros panelistas? Bueno, yo me atrevo a señalar que en la Universidad de la Gran Colombia vale la pena estudiar una carrera profesional. ¿Por qué? Porque estos datos no los estoy diciendo yo, los dice el Observatorio Laboral de Educación. La tasa de absorción de los egresados de la Universidad de la Gran Colombia en el mercado laboral es altísima. Es decir, cerca del 90%. Es decir, que nuestros egresados de todas las carreras entre 3, 6 meses ya están vinculados laboralmente, y los ingresos que perciben son ingresos que son entre 2, 3 salarios mínimos, y que según los estudios también muestran que en la medida que se realizan especializaciones y estudios de posgrados, pues este salario va a igualar el salario que obtienen egresados de universidades que podríamos llamar de élite o de otras universidades. Entonces, vale la pena en universidades como la Gran Colombia, por ejemplo. Edwin. Digamos que en función de la pregunta y en función de varias cosas, claro, vale la pena. El problema es que uno tiene que atender muy bien digamos, a lo que está pasando en este momento en la política, y es que la política tiene una marcada tendencia a acentuar que hay universidades medias que son colchón, ¿cierto? Y que efectivamente esa universidad media colchón lo que hace es acentuar un poco la dialéctica de universidades súper, universidades malas. Parece que, digamos, en Colombia se le ha quitado, se le ha deslegitimado a la Universidad Popular, ¿cierto?, el papel de que también produce saber. Claro. ¿Sí? La Universidad Popular produce saber. Ahora, digamos que en términos concretos y de segmentación, se le ha segmentado de tal manera que se le ha dicho, no, es una universidad profesional. Y efectivamente no, eso no ocurre. En universidades como la Gran Colombia tenemos, por ejemplo, currículos de avanzada, ¿cierto? Currículos problemáticos que no necesariamente son currículos técnicos, ni tecnológicos, ni profesionales, y que sí le apuestan a la investigación también. La investigación no solamente necesita tradición en una universidad, la investigación también necesita una apuesta de cómo construimos conocimiento en red, cómo hacemos para pensarnos los problemas conjuntamente, pero sobre todo también cómo hacemos para plantear los problemas en conjunto. Pero, mire, yo quiero hacer un aporte adicional. Cuando Julio César García Valencia, fundador de la Universidad de la Gran Colombia, año 51, cuando en esa década dura de los 50, dice, todos tienen que tener la posibilidad de estudiar, pero él tenía una filosofía muy clara detrás de eso, decía, y todo aquel que trabaje y quiera pagar sus estudios, tiene que tener esa posibilidad, porque si algo hemos tenido claro, es que usted es libre cuando usted es autosuficiente. Usted es libre cuando usted dice yo quiero estudiar allá, usted es libre cuando usted dice yo quiero vivir allá, usted es libre cuando usted dice a mis hijos les quiero dar esto. De lo contrario, las opciones se limitan. Por ejemplo, si hay una persona que tiene realmente pocos ingresos económicos y tiene un hijo que es muy pilo pero no le fue muy bien en el ICFES, la única opción que va a tener, ¿cuál es? Los exámenes de admisión de universidades públicas, y va a quedar limitado a 3 universidades en Bogotá, no a las más de 60 que estamos presentes en la ciudad de Bogotá. De manera que limita o no limita. De manera que en eso estoy de acuerdo con Demar. El desarrollo económico, uno diría, eso generará suficientes condiciones para que la gente de su propio bolsillo decida dónde quiere ir. Yo no creo que esto sea un tema, pues, neoliberal, y que no, en eso, digamos, discrepo un poco de esas tesis, pero sí creo que en la Universidad de la Gran Colombia, por ejemplo, cuando iniciamos la jornada nocturna, hombre, ustedes no se imaginan la cantidad de obreros de obra, de esos que llegan a las 5:30 de la mañana a cambiarse para empezar a pegar ladrillos con cemento y a pegar varillas, etcétera. Por las noches estudiaron en la Universidad de la Gran Colombia y hoy son ingenieros civiles de la Universidad de la Gran Colombia, entre esas uno que es nuestro decano y doctor en geotecnia. Entonces, ahí hay una posibilidad. Esas personas, ¿dónde hubieran podido estudiar? ¿Hubieran podido acceder al Serpilo Paga? No, no hubieran podido acceder al Serpilo Paga. ¿Hubieran pasado el examen de admisión en una universidad pública de, entre comillas, excelente calidad? Tampoco lo hubieran podido hacer. Y entonces, ahí es donde yo digo, la política pública que es. Tenemos un mensaje de WhatsApp que me está haciendo llegar aquí Claudia Garzón. Nos escribe Javier de la Cumbre, desde el Valle del Cauca. Dice así, desde lo que han hablado
del programa Serpi lo paga, considero que es un programa que no garantiza una educación superior, la continuidad y además pone en riesgo la economía de la familia de esos estudiantes, como también su estado emocional, lo dice un teleamigo. Y continúa, los recursos para la educación pública no deberían llegar a las universidades privadas, pues para eso está el ICETEX. Esa es una de las críticas que le han hecho a ese programa, que dicen, hombre, de pronto lo que habría que hacer es financiar digamos, los estudios en universidades privadas a través del sistema financiero y permitir que el Estado se concentre en ofrecer más y mejores cupos en la educación pública, que esa sí debe ser gratuita. ¿Cómo la ven ustedes? En razón con lo que dice el teleamigo, y pues muy importante el aporte, porque el 98% del dinero público para las universidades en el programa Serpi lo paga va a esas universidades privadas. Entonces la universidad pública, que tanto necesita del apoyo y del dinero del Estado colombiano para poderse mantener en pie y con sus unidades de investigación, pues simplemente no tiene la oportunidad. Entonces el muchacho que viene de la vereda recóndita y resultó ser un genio para el estudio, muy bien en las pruebas, logró llegar a la beca del Serpi lo paga, llega a la universidad más cara, se presenta a ella, pero entonces el problema que no soluciona el Estado, ¿qué hace con la familia de ese muchacho para que puedan venir a Bogotá a estar con él, a mantenerlo? ¿En qué condiciones? Probablemente tenga que dejar de comer, desayunar, almorzar para poder comprar unas fotocopias o un libro que necesite para su universidad. Lo interrumpo, tenemos llamada desde Caicedonia, nos llama Luz Nancy. Luz Nancy, buenas noches, bienvenida a Debates UGC. Muy buenas noches, los felicito por su programa, los felicito porque la instrucción que ustedes dan nos enseña mucho a nosotros. La pregunta mía es, por ejemplo, acá en Caicedonia Valle, mis hijos estudian en el colegio y uno ve que, por ejemplo, los profesores no son tan dedicados, son muy poquiticos los dedicados a enseñarle a los muchachos como ahora tiempos. Hoy en día, ¿por qué es a toda hora fotocopias y fotocopias? ¿Por qué los profesores hoy en día hacen eso? En vez de enseñarle como enseñaban anteriormente, en el tablero, en el cuaderno. Bueno, muchas gracias, Luz Nancy, por su comentario, por su aporte. Felipe. Rector, me parece interesante. Algunos candidatos han mencionado una articulación que debe haber, como por ejemplo, Fajardo ha mencionado la articulación entre bachillerato, que tengamos profesores que, aunque tienen tradición de normalistas, que no tienen magíster ni doctorado, tienen muy buenos conocimientos, mejorar el bachillerato y después el desenganche que tiene el estudiante de la universidad. Uno mira las ofertas laborales y dicen, se requiere estudiantes de primeros semestres con 2 años de experiencia. Entonces, no existe esa articulación del sector empresarial con las universidades. Me parece que han habido candidatos, reitero, como Fajardo, que articulan eso antes de la universidad y después de la universidad, que es donde debe haber mucha articulación. Pero antes de dar la palabra al vicerrector, quiero dar la palabra a Edwin porque dirige un programa de licenciatura donde estamos formando a los futuros maestros, ¿no? El problema del profesor es bastante agudo, ¿sí? Dice la teleoyente que hay algo muy puntual, ¿no? Y es profesores que enseñan a leer con fotocopias, ¿no? Nosotros no leemos libros, siempre, y eso es un hábito que también se tiene en la universidad, ¿no? No leemos libros, leemos fotocopias. Pero digamos que en el fondo, aquí pasa algo muy puntual y es el profesor cómo está formado también, ¿sí? El profesor está formado, cuando uno examina un poco la política, tanto los estándares básicos como los lineamientos curriculares hechos en el 2002, que se renuevan el año pasado, ¿cierto?, que se denominan los derechos básicos de aprendizaje, uno examina algo y es que la política parece estar bien hecha. La política es asertiva en términos de lo que pretende, de la comprensión a la que pretende llevar al estudiante. Pero el profesor es el que no es capaz de aterrizar, ¿cierto?, en cierto momento, esa política a través de la didáctica hacia un saber específico. Nosotros en la Universidad de la Gran Colombia, en la Facultad de Ciencias de la Educación, estamos, digamos, pensando esas condiciones también. Tenemos una licenciatura en filosofía que piensa de entrada que sí, también el problema está ubicado en la formación del profesor y necesitamos profesores competentes, con la competencia de pensarse los problemas en los que se sitúa el hombre hoy. No necesitamos más contenidos, no necesitamos más autores, no necesitamos más, ¿cierto?, un saber clásico que atiborra y que no es funcional.
Entonces estamos pensando un currículo, el de filosofía, por ejemplo, está hecho en esa clave, ¿no? Pensemos problemas actuales, pensemos la manera de abordarlos y pensemos la forma de situar al estudiante ahí y situar al futuro profesor. Entonces, de entrada, digamos que la formación del profesor en este momento, o la que oferta una universidad como la Gran Colombia, es una formación en problema, ¿sí? Y digamos que esto resulta más atractivo porque el saber es útil. Si el saber no es útil, el saber se muere, sencillamente. Pero, y le voy a, digamos, quisiera hacerle una pregunta al respecto. Es, ¿usted cree que faltan licenciados? Porque yo lo que veo es que hay muchos profesores, digamos, yo estudié historia en el pregrado y ciencia política, pero nunca estudié pedagogía, nunca estudié psicología educativa, nunca estudié neuropsicología escolar, no sé. Y pues sí, doy unas clases de historia en la Universidad de la Gran Colombia, historia de Colombia, muy temprano en la mañana, pero no soy formado como maestro. ¿Usted cree, Edwin, que a este país le faltan licenciados bien formados? Porque Felipe hacía un comentario muy acertado y es, oiga, el tema puede estar desde el preescolar, desde el prejardín, pasando por la primaria y por el bachillerato. Yo compartía hoy con los representantes estudiantiles de la Facultad de Derecho en la Rectoría y yo les decía, mire, yo siento que aprendí a leer y a escribir hasta quinto primaria. Lo hablábamos hoy, ¿no? Decía, hasta quinto primaria, ahí aprendí a leer y a escribir. Y de ahí para allá, pues sí, todo fue, como dicen por ahí, un océano de conocimiento con un milímetro de profundidad, pero las competencias básicas creo que las desarrollé en una excelente primaria. ¿Será que nos están faltando licenciados, Edwin? Falta un licenciado que sepa de lo que está hablando. Nosotros hemos enfrentado un problema muy puntual, es que al licenciado se le forma muchísimo en el contenido y se le forma muchísimo en la forma del saber, ¿sí? No en lo esencial del saber o no en lo puntual del saber. Sí hace falta un licenciado, hace falta producir más licenciado, pero un licenciado que sepa de lo que está hablando. El licenciado sabe mucho de pedagogía, pero llega a un punto en el que no sabe de la disciplina. Y digamos que esta disyuntiva no es para producir una polémica de si la pedagogía por la pedagogía está por encima de la disciplina, no. Es que sencillamente hay un saber específico que si usted domina y sabe, digamos que la pedagogía es un acto más natural y más genuino. Faltan licenciados, claro, pero falta también dar un viraje en la formación del licenciado, que es lo que estamos haciendo nosotros en la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿sí? Dándole un viraje a esa formación. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Tenemos varios aportes en WhatsApp y seguimos invitando a todos los teleamigos a que nos llamen aquí para que estemos en vivo discutiendo sobre educación superior. Y ya les voy a preguntar a nuestros panelistas por quién van a votar. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso aquí en Debates UGC, Educación Superior y Elecciones año 2018. Tenemos un aporte que nos envían desde el Putumayo vía WhatsApp. Rafael Zambrano nos dice, buenas noches. Por los estudiantes de Serpilo Pago, ellos van a la universidad privada, donde es mucho más costoso estudiar, y no a las públicas, donde con esos recursos podrían ingresar muchos más estudiantes, pues la matrícula es menos costosa. Rodrigo Ren. Iba a decir dos cosas, pero ahora tres, con el mensaje de WhatsApp. Yo le diría a nuestro teleamigo en Putumayo que le pondría un tercer punto. Tampoco van a universidades populares como la Universidad de la Gran Colombia, donde estudiar es un placer y es una experiencia de vida y donde se ofertan programas de alta calidad. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar arquitectura en la Universidad de la Gran Colombia, un programa acreditado de alta calidad? ¿Por qué no estudiar humanidades y lengua castellana en la Universidad de la Gran Colombia, un programa acreditado de alta calidad? ¿Por qué no estudiar Derecho en la Universidad de la Gran Colombia, que es un programa súper reconocido en el ámbito nacional? Pero bueno, los dos puntos que iba a tocar era el siguiente. Hablaban del tema de la escasez de licenciados. ¿Y qué me dicen ustedes de la cantidad de licenciaturas que se cerraron este año? Es decir, que redujeron ampliamente la formación de docentes, no en Bogotá, no en Medellín, no en Cali, sino en las regiones, precisamente donde se necesitaban los licenciados. Tanto así que el Ministerio de Educación Nacional tuvo que hacer una pirueta por allí para tratar de salvar algunas cosas y algunas universidades decidieron decir, ya no voy con educación. Pero Rodrigo, venga, lo interrumpo para explicarle a los televidentes qué es lo que pasa. En un artículo del Plan Nacional de Desarrollo se estipuló que todos los programas de licenciatura tenían que acreditarse de alta calidad en 2 años. Y eso fue a rajatabla.
Y finalmente, ¿qué pasó? Pues en las regiones donde las universidades, tanto privadas como públicas, tienen menos recursos, no tienen suficientes alternativas para contratar doctores, a veces no es por falta de recursos, sino por falta de doctores que quieran irse a vivir a ciudades intermedias o pequeñas, pues en últimas, ¿qué pasó? Terminaron por no acreditar unos programas y ahora están en un problema porque no saben qué hacer con esas facultades. Tanto así que, como lo decía el señor vicerrector, muchos de mis colegas lo que dijeron es: cierro la Facultad de Ciencias de la Educación. Punto. Así es. Y otro tema que quería abordar, que lo señalaba uno de nuestros teleamigos que hacía la llamada, es que es bien interesante, y es el SERPI lo paga, digamos que lleva a que el estudiante de la región salga de su región y tenga que venir a Bogotá, una ciudad donde están los programas acreditados de alta calidad, pues la mayoría de los programas, y haya un desarraigo de esa región, y eso en efecto pues tiene unas consecuencias psicológicas tanto para él como para su familia. ¿Por qué no pensar cómo llevar la universidad a la región? Y ahí entra un tema que es bien importante y también un poco espinoso, y es el tema de la virtualidad, la educación virtual. Llevar la educación virtual a la región para lograr una mayor cobertura, pero cuando usted trata de acreditar de alta calidad un programa de educación virtual, eso sí que es más complicado aún, es más complejo. ¿Por qué? Primero porque hay un ruido acerca de la educación virtual. A estas alturas de la vida, todavía hay personas que consideran que la educación virtual es una educación de baja calidad. Es decir, que no puede haber calidad y virtualidad. Y ese ruido, pues obviamente hace que también la acreditación de estos programas pues sean más difíciles, siendo una apuesta muy importante para llegar a las regiones, ¿no? Venga, lo interrumpo por una cosa que ahorita me estaban estudiando, y es, mire, yo estuve esta semana que pasó en Purificación, departamento del Tolima, sur del Tolima. También estuve muy cerca a Prado y estuve en Natagaima, y bueno. Y en esos municipios sí hay personas, por ejemplo, cuyas familias pueden costear programas de educación superior de 2, 3 millones de pesos el semestre. Pero por supuesto las universidades no hay suficientes estudiantes para que se asiente una universidad presencial allá. Y yo pensaba, hombre, si tuviéramos más programas virtuales, usted puede tener 3 estudiantes de Natagaima, 4 de Purificación, 5 del Espinal, 6 de Saldaña, 7 de no sé dónde, y se arman los mismos grupos que se arman en la educación presencial, y podemos ampliar la cobertura y la calidad en la educación superior. Pero no hay una apuesta muy clara al respecto. Y por cierto, allá hay un megacolegio abandonado en Saldaña. Ojalá que alguna universidad, nosotros estamos muy interesados, pudiera hacer algo allí de ingeniería agroindustrial, de agronomía, de lo que corresponda. Me estaba pidiendo la palabra de Marco. Yo quisiera proponer lo siguiente que hace falta en la educación superior en Colombia en estos momentos. Hay una crisis de valores y de principios en la sociedad colombiana de un tamaño sencillamente colosal. Cuando vemos que la Corte Suprema de Justicia en el país vende sus sentencias y se crea una cosa que se llama el cartel de la toga y unos escándalos realmente ruinosos para la sociedad colombiana, creemos que es necesario volver a la universidad con principios y valores. Principios y valores esencialmente cristianos, que es lo que pasa con la Universidad de la Gran Colombia, donde en la formación del abogado, en el caso nuestro, en la Facultad de Derecho, está basada en el humanismo, en la persona humana, en volver al respeto por el otro, porque pues lo vimos hace 3 o 4 días con un sujeto que le gritaba a una señora de policía de tránsito que ella era una pobre mujer porque era policía de tránsito, y respetándola, pero entonces uno entiende, se crean profesionales pero no personas, y una universidad popular como la nuestra crea personas y profesionales, que es un tema que se debe abordar, no solamente hablar de profesionales, hablar de personas también. ¿Usted recuerda que hace poco, no sé si ustedes la leyeron, no me acuerdo quién fue que sacó una columna de opinión que decía: lo profesional no quita el hogar bimba? ¿Se acuerdan? Alguien, no sé, alguien lo publicó, ¿no? En la Universidad de la Gran Colombia. Por eso insistimos mucho en el proyecto de ética, por supuesto con sus bemoles, y siempre queremos mejorar. Felipe. Pues 2 anotaciones. Primera, como lo decía nuestro profe, la Corte en todos sus integrantes no son corruptos. Hay gran colombianos que son personas decentes, y hay que tener en cuenta esto, que las instituciones deben protegerse. Cuando hablamos de la educación en decencia debemos hablar de las personas, no de las instituciones, porque crea un debilitamiento de la democracia que debemos combatir. Un dato, y es que en Estados Unidos, en distintos estados, por ejemplo Texas, en Massachusetts, la educación de bachillerato es virtual. Pese a que tienen un sistema de educación pública muy fortalecido, apuestan a la educación de bachillerato virtual,
y las universidades le están aportando también a la virtual. Entonces, en Estados Unidos, países como estos que ya saben los sistemas de educación, que tienen a los mejores doctores del mundo investigando sobre el tema, lo han hecho. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, filósofos dicen que la educación debe cambiarse como la tenemos hoy en día. Enseñamos matemáticas, biología, pero no enseñamos competencias para ser felices. No enseñamos competencias para ser mejores personas en sociedad. No enseñamos competencias de cómo soportar una ruptura amorosa, digamos. Porque son competencias del próximo siglo. Esa puede ser una electiva interesante, doctor Rodrigo. No sé cómo la ven ustedes. Porque, rector, en un futuro, digamos que los robots podrían tener muchos trabajos que actualmente tenemos y existirán trabajos que no existen hoy en día. Existirán cosas que nos hacen tener en cuenta es nuestra educación para la vida, más que para el desarrollo profesional. Rodrigo. Hay un tema que ustedes han tocado y es el tema de la corrupción. Eso me empezó a sonar, porque además, hablando de elecciones, no he escuchado a ningún candidato meterse de frente y hablar claramente acerca de los ruidos que hay de corrupción dentro de salas, por ejemplo, como la sala CONACES, cosa que es gravísima. Es decir, cuando hay ruidos de corrupción, pero no lo estoy diciendo yo, es decir, es una cuestión abiertamente en el Observatorio de la Educación Superior, se habla de corrupción, por ejemplo, en la sala CONACES. Cuando uno ya llega a que, mejor dicho, cuando uno piensa que en CONACES hay corrupción, más o menos apague y vámonos. Entonces, pero ningún candidato ha generado, no sé si es por mantener una relación ahí polite con el tema del ministerio y demás, pero es un tema que yo creo que la gente debe abordar, porque cuando el ruido suena, piedras lleva, es decir, ahí debe haber algo para entrar, para observar y para trabajar. Bueno, se nos está acabando el tiempo y lo prometí antes de ir a la pausa. Yo quiero que cada uno de los panelistas que nos acompaña hoy, para no meterlos en problemas, me van a decir cuáles son los dos candidatos a la presidencia que más les llaman la atención. Voy a empezar por Demar Córdoba. Demar, los dos candidatos que más le llaman la atención en este momento. Realmente muy difícil responderlo, Santiago. Demar, los dos candidatos que más... Muy difícil responderlo, pero las encuestas lo dicen. El candidato, sin lugar a dudas, Iván Duque, en algún lugar, y por ser de tendencia conservadora, en alguna medida, Germán Vargas Lleras, son los dos candidatos. Bien, Rodrigo Reaño. Bueno, yo tengo que ser coherente. Yo, por ejemplo, en las recientes elecciones, pues mi voto fue por Marta Lucía, porque siempre he anhelado que tengamos una mujer presidente, pero pues tengo que respetar la coalición. Entonces luego mi voto podría ser por Iván Duque, pero también me suena a Vargas Lleras. Edwin. Bueno, digamos que a mí me suena Fajardo, ¿sí? En términos muy concretos, no me suena a otro en este momento. Fajardo. Felipe. Yo me voy con el profe y yo también votaría por Fajardo, haciendo una comparación de la silla vacía. Ella comparó el libro de Duque y de Fajardo y encontró que el libro de Fajardo tiene más características aterrizadas para la presidencia. Entonces la invitación es a votar por Fajardo. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde en Radio Amiga Internacional, www.radioamigainternacional.com. Ahí tenemos todo el equipo de Felipe y los amigos de la Facultad de Derecho. Todos los miércoles, 6 de la tarde, en punto www.radioamigainternacional.com. La hora jurídica. Felipe, rápidamente, ¿cuál es el tema de mañana? Mañana vamos a estar hablando sobre las acciones jurídicas para proteger el medio ambiente con el caso de Ecopetrol. Muy bien, acciones jurídicas para proteger el medio ambiente, el caso de Ecopetrol. Esta noche, a las 9:30 de la noche, aquí en Teleamiga Internacional, con Ana Cecilia Osorio, las caricias de Emanuelito, para que por favor se queden con nosotros hasta las 9:30. No olviden que mañana, como todos los miércoles a las 8 en punto, en este mismo espacio, en Teleamiga Internacional, tendremos un café con Galat. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo martes, también a las 8 en punto de la noche, en una nueva emisión de Debates UGC. Como siempre, que se haga la voluntad de Dios y que la Santísima Virgen siempre nos acompañe. Buenas noches.